Continuando con la asignatura diseño de redes locales, en las entregas anteriores estábamos abordando la parte de los medios. Ya abordamos los medios basados en cobre y de los medios basados en cobre pues hacíamos referencia al cable coaxial, al cable STP y principalmente al cable UTP, que es uno de los medios pues más utilizados para las implementaciones de redes estructuradas. Eh, y abordamos pues cuáles son las características de este medio que está codificado a través de colores, cuenta con 4 pares de hilos o 4 pares de cables, utilizan las normas T568A y T568B para lo que es la colocación de los pines en el conector o en el jack RJ45. Y bueno, lo que se le denomina también como pin out. Eh, También abordábamos que existen diferentes tipos de categorías para el cable UTP y las categorías pues más implementadas son la categoría 5E y la categoría 6, pero actualmente pues existe hasta la categoría 7 o 7A ampliada. Decíamos que este tipo de medio es susceptible tanto a interferencias electromagnéticas como a interferencias de radiofrecuencia. Y para protegerse de este tipo de interferencia, hace uso de una técnica que se denomina cancelación. Luego abordábamos la parte de los medios ópticos, los medios basados en fibra óptica. Dentro de estos medios, de este tipo de medios, decíamos que existen dos tipos de fibra óptica, que son la multimodo eh, y la monomodo. La monomodo utiliza láser como medio de transmisión de luz. En cambio, la multimodo utiliza LED como forma de transmitir señales a través del núcleo de la fibra. En el caso de multimodo se le denomina multimodo porque el núcleo que tiene la fibra pues un poco más ancho y esto facilita de que puedan ser enviados diferentes haces de luces a ángulos diferentes. En cambio, la monomodo solamente permite pues la transmisión de un solo haz de luz a través de el núcleo. Y dado que se utiliza eh, láser para la transmisión de las señales ópticas, entonces este medio permite desarrollar transmisiones a mayores distancias en comparación con la fibra multimodo. También mencionábamos los dos tipos de conectores que se suelen utilizar más frecuentemente, que son LC y SC. El, el que más se está utilizando en los equipos más recientes, pues generalmente LC. SC, perdón, SC, el conector más frecuente que uno se puede encontrar, principalmente pues en la parte de los passport. Ahora también en el caso de la fibra óptica decíamos que este es un medio que es totalmente inmune tanto a interferencias eléctricas como a interferencias electromagnéticas. Más adelante vamos a abordar un poco más en detalle todo lo que es el uso o el trabajo que se puede desarrollar utilizando pues fibra óptica como medio. Y en esta sesión pues vamos a abordar la parte de los medios inalámbricos. Las implementaciones basadas en medios inalámbricos son una opción ideal cuando de desarrollar conexiones de forma rápida se refiere, puesto que no estamos sujetos a un cable, lo cual pues acelera cualquier proceso de implementación pues de una red. Eh, no se necesita tanto desarrollar pues tanta eh, infraestructura para poder hacer pues una implementación de red
inalámbrica. Solamente que en el caso de la red inalámbrica, pues como describíamos en sesiones anteriores, hay que tomar en cuenta lo que es el ambiente donde se va a desarrollar la implementación de la red inalámbrica, puesto que este tipo de medio pues, es susceptible a las paredes. Estas pueden actuar como obstáculos para que una señal se transmita de un lugar a otro. Y también pues la parte de la seguridad, que es un factor fundamental en la actualidad debido pues a todos los riesgos de seguridad que existen actualmente con respecto a la información. Y además, pues también es importante destacar eh, la distancia máxima a la que se pueden o que puede cubrir un punto de acceso o un router inalámbrico, que no son pues grandes distancias de coberturas. Entonces vamos a ir abordando un poco más en detalle acerca de los medios inalámbricos. Entonces, las propiedades de los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando frecuencias de radio o microondas. Esto proporciona la mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbricos siguen en aumento. Actualmente, pues, es prácticamente una necesidad que tienen los usuarios de mantener pues la conectividad independientemente del lugar o la ubicación donde se encuentre el usuario. Esta es pues uno de los atractivos que tienen pues las redes inalámbricas al no estar sujeto a un cable, a una ubicación. Esto nos permite pues la movilidad de los usuarios. Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica. El área de cobertura. La cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación del despliegue. Otra de las limitaciones está relacionada con la interferencia. La conexión inalámbrica es susceptible a interferencia y puede ser interrumpida por muchos dispositivos comunes. Hay equipos hogareños que funcionan en las mismas frecuencias que los equipos inalámbricos y por tanto pues son susceptibles a, a tener interferencia de estos dispositivos, los hornos de microondas, eh, eh, los equipos para bebé, las alarmas para bebé, entonces son equipos que también operan en las frecuencias, en las frecuencias sin licenciamiento, que son pues las que se utilizan para las transmisiones inalámbricas o la interconexión inalámbrica. La tercer limitante está relacionado con la seguridad. La cobertura de comunicaciones inalámbricas no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo tanto, eh, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión. Actualmente, como la seguridad es un elemento fundamental, entonces se recomienda de que el tráfico o que las conexiones entre los endpoints o los diferentes hosts inalámbricos, que esta información vaya cifrada para evitar pues problemas de ataques de hombre en el medio o de intercepción del tráfico de los usuarios. Entonces la seguridad es un elemento fundamental en este caso, porque cualquiera con un equipo inalámbrico y con un sniffer como Warchar pudiera pues capturar el tráfico que se está transmitiendo a través de la red inalámbrica. Entonces cualquier equipo con una antena inalámbrica o con una tarjeta inalámbrica pudiera interceptar el tráfico de los usuarios. Entonces, para evitar ese tipo de riesgo, entonces lo recomendable es que la información pues viaje cifrada e incluso pues existen en la actualidad herramientas o soluciones de seguridad para evitar ese tipo de riesgo. Las redes inalámbricas o las LAN inalámbricas realmente son medios compartidos. Estas funcionan en modo semiduplex,
lo que significa que solo un dispositivo puede enviar y recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a la red inalámbrica de manera simultánea van a tener pues que compartir el ancho de banda y por lo tanto va a verse afectado o a verse reducido en dependencia pues de la cantidad de usuarios que estén conectados pues a la red inalámbrica. Los estándares de la industria desarrollados por IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que son los que están a cargo del desarrollo de estándares para lo que es las transmisiones de redes inalámbricas y de la parte de telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricos. Cubre tanto el vínculo de datos como la capa física o la capa de enlace de datos y la capa física. O sea, todos los estándares que desarrolla el IEEE están enfocados tanto en la capa a nivel de la capa de enlace de datos como a nivel de la capa de física. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física pues dictan métodos de codificación de datos o señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y de codificación de las señales, diseño y construcción de antenas. O sea que todos estos elementos son componentes que son desarrollados y que operan tanto a nivel de la capa física como a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces, cuando se desarrolla un nuevo estándar para la parte inalámbrica, entonces se tiene que ver cómo se van a codificar esos datos y para poder ser transmitidos a través de señales inalámbricas. En qué frecuencia y con qué intensidad van a ser transmitidos. Cuáles van a ser los requisitos para poder recibir esas señales y cuáles son los métodos en que se van a codificar esas señales. Y por lo tanto, pues también tiene que ver con el diseño y la construcción de las antenas que se van a utilizar como receptores y transmisores de las señales de radiofrecuencia o de las señales de infrarrojo. Entonces, tenemos diferentes estándares que se desarrollaron para todo lo que tiene que ver con las comunicaciones inalámbricas. En la parte de las LAN inalámbricas hablamos de Wi-Fi, que está establecido por el IEEE en el estándar IEEE 802.11, donde se aborda pues todo lo que tiene que ver con la tecnología de LAN inalámbrica o WLAN. Luego tenemos el Bluetooth, que está establecido en el estándar 802.15, que es un estándar de red inalámbrica de área personal, que generalmente se utiliza pues para emparejar dos dispositivos a una distancia pues bastante corta. Esa es la comunicación de Bluetooth y pues a un ancho de banda pues bastante bajo. Luego tenemos WiMAX, que está desarrollado por el IEEE 802.16. Ese es el estándar que ha definido el IEEE para normar lo que es la tecnología WiMAX. Utiliza una topología punto a multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha. Esto ya se utiliza pues a nivel de conectividad WAN y tenemos algo similar a lo que es el uso de Bluetooth, que es Zigbee, que está establecido en el estándar IEEE 802.15.4. Y también pues permite desarrollar comunicaciones de baja velocidad de datos y bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones de Internet de las cosas o lo que es el IoT. Entonces esos son los estándares que abordan pues la parte de la conectividad inalámbrica. En nuestro caso, que lo que abordamos es la parte de conectividad LAN, pues vamos a enfocarnos en el estándar 802.11. Entonces, en general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos. Para que nosotros podamos
hacer una red inalámbrica, entonces necesitaríamos al menos de dos componentes. Un punto de acceso inalámbrico, que es el que concentra las señales inalámbricas de los usuarios y permite conectarse a la infraestructura de la red basada en cobre. Entonces el punto de acceso es el que va a permitir eh, la captación de todas las señales de los diferentes dispositivos inalámbricos que conforman pues la red inalámbrica. Pero en general, casi siempre estos puntos de acceso luego están interconectados a la red LAN basada pues en cable. Y pues cada uno de los equipos que se van a conectar a la red inalámbrica pues eh, deben de contar con un adaptador o una tarjeta NIC inalámbrica. Esta para brindar capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts de la red. Entonces hay una serie de estándares de red inalámbrica y al comparar equipos LAN debemos asegurarnos de que exista pues compatibilidad e interoperabilidad, que son dos elementos fundamentales dentro de lo que son los estándares de redes inalámbricas. Eh, en este caso, pues vamos a ver más adelante que existen dos frecuencias en las que operan las redes inalámbricas. Entonces, si dos equipos están operando en frecuencias diferentes, entonces no van a poder interoperar o no van a poder comunicarse entre sí. Entonces eso es fundamental. Los administradores de red deben desarrollar aplicaciones eh, y políticas, procesos de seguridad estrictos para proteger la LAN inalámbrico de los accesos no autorizados para evitar daños o que la información que se está transmitiendo a través de la red inalámbrica pueda sufrir pues algún tipo eh, de daño a la integridad de la información. Bien. Entonces, parte de lo que mencionábamos, que a nivel de las redes inalámbricas, también podemos encontrar las redes inalámbricas de área personal que ya mencionábamos. Estas pues tienen una baja potencia y un corto alcance entre 20 y 30 pies o de 6 a 9 metros. Está basado en el estándar del IEEE 802.15 y utiliza la frecuencia de 2.4 GHz. Estamos hablando tanto de la tecnología de Bluetooth como de Zigbee, que son ejemplos pues de redes de área personal. Luego tenemos las redes inalámbricas o de WLAN, que son redes ya de tamaño mediano y que pueden pues alcanzar una cobertura de aproximadamente 300 pies. Está basado en el estándar de IEEE 802.15 y utiliza las frecuencias, bueno, la 811 es aquí, y utiliza una frecuencia de 2.4 GHz o de 5 GHz, que son las dos frecuencias en que se desarrollan pues las tecnologías inalámbricas para la parte de la conectividad de LAN inalámbrica. Luego tenemos las Wireless MAN o WMAN, que estas ya tienen pues una gran área geográfica que pueden cubrir como una ciudad, un distrito y utilizan frecuencias específicas ya con licenciamiento. En el caso de la 2.4 GHz y la 5 GHz son frecuencias libres, sin licenciamiento, pero para desarrollar conectividad ya MAN WMAN, en este caso pues se necesitan contratar frecuencias que ya son licenciadas. Cada país pues debe tener su ente regulador, que es el que está a cargo eh, de lo que es la asignación de frecuencias. Entonces, por lo tanto, si un proveedor de conectividad inalámbrica necesita hacer un despliegue de su red WMAN utilizando tecnología inalámbrica, entonces tendría que
abocarse pues con el ente regulador en el país donde se está haciendo la implementación y solicitar pues algún tipo de frecuencia que le permita pues realizar su implementación de red inalámbrica metropolitana. Luego tenemos la WAN inalámbrica o W-WAN, que estas ya cubren pues, áreas geográficas extensas para la comunicación nacional o global y utilizan frecuencias específicas, también frecuencias con licenciamiento. Entonces, por lo tanto, pues también necesitan hacer pues el trámite correspondiente para adquirir frecuencias bajo las que van a desarrollar pues el despliegue de su red inalámbrica. Bien, en el caso de la tecnología Bluetooth, que decíamos es una red de área personal, se utiliza para emparejar dispositivos a una distancia, pues como máximo 100 metros, es lo máximo que se puede utilizar. Bluetooth de baja energía admite topologías de malla para dispositivos de red a gran escala, o sea que permite interconectar pues más de un dispositivo. Y Bluetooth de velocidad básica y admite topologías punto a punto y está optimizada para la transmisión de audio generalmente. Me imagino que en algún momento pues ustedes que hacen uso de equipos móviles han, no sé, a través de, de Bluetooth enviar la señal de audio a un televisor, a un equipo de transmisión de sonido o de un celular pues a otro celular. WiMAX, que es la interoperabilidad mundial para acceso por microondas, desarrolla conexiones alternativas a Internet de banda ancha por cable. El IEEE 802.16 es el estándar y permite desarrollar transmisiones o llegan a cubrir pues hasta 50 kilómetros. Eso pues también dependerá de el área donde se esté desarrollando las implementaciones, porque si es un área geográfica muy irregular, entonces donde existen montañas, edificios, entonces todo esto pues va a generar obstáculos, lo cual pues va a impedir de que las señales inalámbricas puedan viajar pues libremente y eso va a reducir por supuesto la cobertura del área a través de WiMAX. En el caso de las redes inalámbricas, los estándares están basados en el IEEE 802.11. Los estándares 802.11 de WLAN definen cómo se usan las frecuencias de radio para los enlaces inalámbricos. Entonces, en el caso de las WLAN, tenemos los siguientes estándares desarrollados por el IEEE, que ya mencionábamos, que es el ente que está a cargo del desarrollo pues de lo que tiene que ver con las tecnologías inalámbricas y aborda pues todos los aspectos a nivel de la capa física y a nivel de la capa de enlace de datos. Entonces tenemos el estándar 802.11, que es pues el primer estándar desarrollado para la parte de red inalámbrica, pues tal vez a principios del 2000, finales de los 90, pues surgieron las primeras conectividades inalámbricas. Entonces este estándar o esta tecnología de red inalámbrica operaba en la frecuencia de 2.4 GHz y podía desarrollar una tasa de transmisión de hasta 2 megabits por segundo. Entonces, realmente un bajo soporte de ancho de banda. Luego tenemos el 802.11a que está desarrollado para operar en la frecuencia de 5 GHz. Esta puede desarrollar transmisiones de hasta 54 megabits por segundo y por lo tanto
no va a ser interoperable con eh, todos los estándares que operan pues en la frecuencia de 2.4 GHz, como el 802.11b o el 802.11g, que operan pues en la de 2.4. Luego tenemos la 802.11b, que opera en la 2.4, desarrolla velocidades de datos de hasta 11 megabits por segundo, puede lograr un mayor alcance que 802.11a y se obtiene pues una mejor penetración en las estructuras de los edificios con el 802.11b. Luego tenemos el 802.11g, que también opera en la frecuencia de 2.4 GHz. Ofrece velocidades de datos de hasta 54 megabits por segundo y es compatible con versiones anteriores, en este caso con la 802.11b. Luego tenemos el estándar 802.11n, que opera tanto en frecuencia de 2.4 GHz como en 5 GHz y pueden desarrollar velocidades de datos entre los 154 a los 600 megabits por segundo. Para poder alcanzar tasas de transferencias mayores, lo que hacen es requerir pues de múltiples antenas, a las que se le denomina pues tecnología MIMO. Entonces cada dispositivo, en este caso los access point o las tarjetas inalámbricas, van a contener pues varias antenas. Por eso se le llama múltiple input, múltiple output. O sea, múltiples entradas, múltiples salidas, con lo cual se puede desarrollar pues esta gran capacidad de transferencia de datos a través de estas dos frecuencias, de la 2.4 y de la 5 GHz. Luego tenemos el 802.11ac, que es de los más recientes. Este está desarrollado para operar en la frecuencia de 5 GHz y puede desarrollar transmisiones de datos de hasta 400 megabits por segundo a 1.3 gigabits por segundo. Y pues como utiliza también MIMO, pues puede usar pues hasta 8 antenas. 8 antenas que le permitan pues desarrollar pues esta gran capacidad de intercambio de o tasas de transferencia. Luego tenemos el 802.11ax, que puede operar pues hasta en las frecuencias de 2.4 GHz o 5 GHz o de 1 GHz y 7 GHz. Esta pues puede lograr pues mayores tasas de transferencia, pero recordemos que todo lo que opera en una frecuencia diferente pues no va a ser interoperable. Si un equipo está trabajando en la frecuencia de 2.4 y otro está operando en la frecuencia de 5 GHz, entre ellos no se van a poder comunicar, a excepción cuando existe pues un access point. Si este access point está configurado en modalidad de mixto, lo que quiere decir que puede desarrollar transmisiones tanto en 2.4 como en 5 GHz. Entonces él haría pues el proceso de integración de los equipos inalámbricos, aunque operen en frecuencias diferentes. Entonces todos los dispositivos inalámbricos funcionan en el rango del espectro electromagnético. Las redes WLAN funcionan en las bandas de frecuencia de 2.4 y 5 GHz. La de 2.4 GHz es conocida como UHF y en esta frecuencia operan los estándares 802.11b, 802.11g, 802.11n y 802.11ax. En la frecuencia de 5 GHz, que es la frecuencia SHF, operan los estándares 802.11a, 802.11n, 802.11ac y 802.11ax. Aquí podemos ver pues la gama de diferentes frecuencias. Entonces estamos hablando, entonces el espectro electromagnético está dividido pues para la transmisión de diferentes tipos de señales. En el caso, por ejemplo, los equipos que transmiten para la parte inalámbrica son estos de radio,
e infrarrojo en estas señales. Luego están las señales ultravioletas, que generalmente pues son las que transmiten pues las bujías, como el sol, esta parte, este rango de frecuencia. Luego tenemos los rayos X y los rayos gamma. Entonces esas son diferentes frecuencias que conforman pues el espectro electromagnético y que envían diferentes tipos de señales. En el caso de este rango de frecuencias, entonces lo que envían pues señales de radios y esta pues señales infrarrojas. Los componentes de una red LAN inalámbrica. Entonces, cuando necesitamos interconectar equipos a la red inalámbrica, pues necesitamos contar con una tarjeta inalámbrica denominada NIC inalámbrica. Entonces, para comunicarse de forma inalámbrica, las computadoras portátiles, tablets, teléfonos inteligentes e incluso los últimos automóviles incluyen NICs inalámbricas integradas que incorporan un transmisor receptor de radio. Si un dispositivo no tiene una NIC inalámbrica integrada, se puede utilizar pues un adaptador inalámbrico USB como el que vemos pues en esta figura. O si se dañara la tarjeta inalámbrica que trae integrada el equipo, entonces podríamos pues adaptarle una tarjeta USB inalámbrica. Los routers inalámbricos para el hogar, generalmente en el caso de las conexiones domésticas, estas interconectan dispositivos inalámbricos utilizando pues un pequeño router inalámbrico. Los routers inalámbricos sirven o hacen la función de tres dispositivos en uno. Pueden funcionar como un punto de acceso y a través de esta conectividad proporcionan acceso eh, para cable, para acceso por cable. Pueden funcionar para brindar transmisiones inalámbricas en el caso de el punto de acceso. También pueden tener integrado un switch, generalmente pues tienen varios puertos que podemos ver como en este caso y en esta figura. Vemos este puerto de aquí, tiene dos puertos. Entonces ese sería pues como un switch integrado que trae para desarrollar interconexiones a través de cable. Y además pues son un router porque proporcionan pues una puerta de enlace para la interconexión hacia internet. Entonces podemos decir que cuando tenemos un router inalámbrico tenemos tres dispositivos en uno. Tenemos un punto de acceso, tenemos un switch y tenemos un router. Hacen esas tres funcionalidades. Los puntos de acceso inalámbricos, en este caso los clientes usan su NIC inalámbrica para descubrir puntos de acceso cercanos. Los clientes luego intentan asociarse y autenticarse con un punto de acceso. Y después de la autenticación, los usuarios inalámbricos tienen acceso a los recursos de la red. Entonces podemos ver este es un punto de acceso Cisco Meraki que puede desarrollar pues la interconexión para la interconexión de hosts móviles a la red inalámbrica. En este caso, un punto de acceso existen diferentes, en el caso de Cisco, Cisco tiene varios tipos de plataformas de equipos inalámbricos, cada uno pues para diferentes funcionalidades. Generalmente en el caso de los equipos Meraki, estos generalmente pues eh, tienen una gestión centralizada en la nube. Pero también Cisco tiene otros tipos de dispositivos inalámbricos que pueden utilizarse para operar con controlador inalámbrico o que puedan funcionar pues de manera autónoma. Para el caso de controladoras inalámbricas físicas, Cisco también tiene los Access Point IronNet, que son pues otro tipo de equipos inalámbricos que se pueden utilizar para la interconexión de red inalámbrica y a esto pues a una infraestructura de red inalámbrica. Y también pues están para la parte hogareña,
los equipos Linksys, que también son, en este caso, pueden ser solamente puntos de acceso, pero también pueden ser pues routers inalámbricos que incluirían pues las tres funcionalidades que mencionábamos anteriormente. Entonces, en el caso de las categorías de puntos de acceso, estos se pueden categorizar como AP autónomo o como AP basado en controladores. Los AP autónomos son dispositivos independientes, se pueden configurar a través de una interfaz de línea de comando o una interfaz gráfica. Cada AP autónomo actúa independientemente de los demás y es configurado y administrado manualmente por un administrador. Y generalmente, pues lo que vemos aquí, este AP autónomo, entonces se interconectan los dispositivos, luego él está integrado pues a la red cableada y pues a través de ella puede interconectarse hacia internet. Luego tenemos los AP basados en controladores, que esto también pues admiten los AP que son conocidos como AP ligeros. Entonces los AP ligeros o basados en controladoras generalmente funcionan como equipos tontos. Ellos simplemente lo que hacen pues es irradiar las señales inalámbricas y transmitir pues los diferentes SSID o perfiles de redes inalámbricas. Pero quien gestiona todas las funcionalidades inalámbricas, la parte de la seguridad, los tipos de redes que se van a publicar a través de los AP, todo esto pues gestionado a través de un equipo central conocido como Wireless LAN Controller, y a través del Wireless LAN Controller son pues administrados y gestionados. En los módulos de CCNA pues yo tengo descrita eh, el módulo de red inalámbrica, que es el módulo 2, donde se aborda con bastante detalle toda la parte de la funcionalidad de los equipos inalámbricos. En este caso vemos un AP ligero. Este AP pues generalmente eh, está gestionado a través del Wireless LAN Controller. Y si existieran múltiples AP, entonces todos son gestionados a través de la red inalámbrica. El trabajo de los AP basados en controladoras se vuelve pues eficiente cuando existen muchos puntos de acceso, eh, y existen pues también diferentes perfiles inalámbricos. Eh, ¿Qué pasaría si yo tengo 50 P y estos funcionan de manera autónoma? Si yo quiero que se repliquen las mismas redes inalámbricas por todos los puntos de acceso, digamos que tengo 5 perfiles de redes inalámbricas, entonces tendría que ir a configurar en cada access point los diferentes perfiles inalámbricos. Entonces tendría que configurar 50 dispositivos. Pero si estos son gestionados a través de la red inalámbrica, entonces todo el proceso de la gestión o la configuración se realiza desde el Wireless LAN Controller y luego él gestiona la transmisión de todos esos perfiles hacia todos los diferentes puntos de acceso. Entonces esto facilita los procesos administrativos de una red inalámbrica cuando se cuenta pues con grandes cantidades de equipos inalámbricos. Pero en este caso pues no todos los AP funcionan de esa misma manera. En el caso de Cisco, Cisco tiene pues equipos autónomos, AP autónomos, y tiene AP para la parte basada en controlador, y además pues también tiene los equipos de gestión en la nube que son los Meraki y los Ironet para la gestión basada en controlador. En el caso por ejemplo de otros fabricantes como Aruba, Aruba tiene los AP y estos pueden funcionar de las dos maneras. En el caso de Aruba se le llama como instant, en modo instant, que es en modo autónomo, pero también pueden funcionar eh, en modo basado en controlador. Entonces, estos equipos están diseñados para que puedan funcionar de las dos maneras, tanto basado en, este, en
basados autónomos como basados en una controladora. E inclusive pues estos equipos Aruba también pueden funcionar como controladoras y uno de esos equipos pudiera ser pues una controladora y luego desarrollar la integración de los demás dispositivos a él. Pero esta pues tal vez puede ser una solución que no resulte tan eficiente o que tenga pues algunas limitantes en comparación con las controladoras inalámbricas de manera pues independiente. En el caso de las antenas inalámbricas, podemos decir que existen eh, las antenas omnidireccional, que estas proporcionan cobertura de 360 grados y son ideales en áreas de viviendas o en oficinas. Por ejemplo, este es un AP y este pues desarrolla pues una transmisión de 360 grados. Esa sería omnidireccional. Luego tenemos las direccionales, que estas pues enfocan, o sectoriales también se le puede llamar, que enfocan la señal de radio en una dirección específica. Por ejemplo, tenemos las antenas Yagi y los platos parabólicos. Con esta que tenemos aquí, por ejemplo. Y luego tenemos el de múltiple input, múltiple output o MIMO, que utiliza pues múltiples antenas, hasta 8. En el caso de las antenas que utilizan pues la técnica de MIMO, por ejemplo, en este caso podemos ver que este equipo pues tiene 4 puntos de acceso. De igual manera puede que existan equipos para interiores o equipos para exteriores. Por ejemplo, si esta es una antena que va a estar pues en el aire, en el ambiente, al sol, a la lluvia, entonces puede ser un equipo diferente. Bien, entonces con esto terminamos pues la descripción de los medios inalámbricos. Claro está que en esta parte pues estos son elementos únicamente que se pueden pues incorporar a los procesos de diseño de las infraestructuras de redes, pero pues ahí no está descrito ya a nivel de implementación de todos los dispositivos. Entonces son aspectos que uno puede tomar en cuenta al momento pues de elegir o enfocarse pues en la elección de un componente inalámbrico que pueda integrarse pues a una infraestructura de red. Bien, vamos a pasar con los códigos de colores que se utilizan pues tanto en la parte de los estándares para eh, la parte de cables basados en cobre y la parte de fibra óptica. Entonces, ¿qué son los estándares de código de colores? Entonces, para lo que es la implementación de interconexiones o pin-out, en el caso del cable de cobre o el cable UTP, que es un cable que está conformado de 4 pares de hilo, entonces tenemos pues dos estándares. Entonces tenemos los dos estándares, que es el T568A y T568B, que ya mencionábamos pues anteriormente. Los cables de red se componen de 4 pares de hilos, cada uno de los cuales consta de un cable de color sólido y uno que incluye pues una franja del mismo color. Para las redes Ethernet 10 base 100 T solo se utilizan pues 2 pares de hilos, que son el naranja y el verde. O sea, el naranja y el blanco naranja, el verde y el blanco verde, que serían 4 hilos o 2 pares de hilos. Los otros 2 pares de hilos, que son el café y el azul, se utilizan para otras aplicaciones de Ether. La utilización de un cable directo o cruzado pues dependerá del tipo de conexiones que se necesita. Para normalizar la disposición de cables se utilizan dos estándares, que son el 568A y el 568B, los cuales proporcionan pues un esquema de cableado para la terminación de los cables de red en la parte pues del conector y del jack RJ45. Entonces aquí vemos el orden
de que describen pues los dos estándares. En el caso de T568B tenemos el pin 1, que sería el, el blanco naranja, el pin 2 el naranja, el pin 3 el verde, el blanco verde, perdón, blanco verde, el pin 4 el azul, el 5 el blanco azul, el 6 el verde, el 7 el blanco café y el 8 pues el café. Ese es el orden que describe el estándar T568B. Cuando vamos a conectar o a realizar la terminación de un conector RJ45, entonces este es el orden en que debemos colocar los hilos en el conector. En el caso del jack, pues él tiene ya establecidos los colores, donde uno, pues, en dependencia del estándar que vaya a usar, entonces de esa manera puede organizar los hilos en el jack. En el caso de la norma T568A, tenemos pues que el pin 1 es el verde, el blanco verde, perdón. El pin 2 es el verde. Luego tenemos el pin 3 que es el blanco naranja. El pin 4 es el azul, el pin 5 es el blanco azul, el pin 6 es el naranja, el pin 7 es el blanco café y el pin 8 pues el café. Ese es el orden. Como podemos ver, existe pues una variación entre los pines 1, 2 y 3 y 6, que son pues lo que cambia en dependencia pues de la norma que se esté utilizando. Y este pues es el pin-out en el caso de la norma T568A, que es el orden que describíamos. Primero empieza con el blanco verde, luego el blanco naranja, el azul, el blanco azul, luego el naranja y luego el blanco café y el café. Ese es el orden que se colocan aquí. Este es el conector RJ45 y aquí vemos pues el orden de los hilos. A esto se le conoce como pin-out. En el caso de el pin-out para la T568B, que como mencionábamos anteriormente, pues lo que permite un orden en el que cambia las posiciones del pin 1 y 2 con el 3 y el 6, que son los que varían en este caso. Entonces, si vamos a hacer un cable directo, entonces pudiéramos organizar los dos extremos del conector, tanto con T568A como con T568B. Entonces yo pudiera hacer un cable directo, colocando en un extremo del cable el orden T568A y en el otro extremo el mismo orden de T568B. O puedo hacerlo con el orden de T568B en un lado y T568B en el otro lado. Siempre y cuando pues use la misma norma en ambos extremos, entonces tendría un cable directo. Ahora, si yo combino en un extremo utilizo T568A y en el otro extremo utilizamos T568B, entonces estaríamos creando un cable crossover. Los cables crossover generalmente se utilizaban para la interconexión entre equipos similares. Por ejemplo, para interconectar dos computadoras, yo necesito un cable crossover. Para interconectar dos switches, yo necesito un cable crossover. Para interconectar dos routers entre sí, necesito un cable crossover. Pero afortunadamente en la actualidad existe un estándar que se conoce como MDIX. Si nuestros puertos de los equipos utilizan MDIX, eso pues me quita la preocupación de yo tener que estar pensando de que necesito un cable crossover o que necesito un cable directo. En la actualidad, si los equipos soportan MDIX, entonces pues yo los puedo interconectar con cualquiera de los dos tipos de cables porque el circuito pues se adapta de acuerdo pues al tipo de conexión que uno pues establezca. Y ya pues no tengo que estar pendiente de que necesito un cable crossover para hacer pues la interconexión de los equipos similares. Eso estábamos hablando en esta parte para lo que tiene que ver con las redes LAN, con las redes inalámbricas, pero también existe el código de colores de 25 pares.
que estos se utilizan pues en las redes de telefonía, que es, bueno, unas redes basadas en cobre. En nuestra parte, la red telefónica todavía está implementada pues basada en cobre y, y- y las interconexiones pues se realizan a través de cables que pueden ir desde 25 pares a una mayor cantidad de pares de hilo. Entonces, en el código de colores de 25 pares, y se utiliza para identificar inequívocamente un conductor en un cableado de telecomunicaciones para uso en interiores conocido como cableado estructurado. El aislante de cada conductor es coloreado. El primer color es elegido dentro del grupo de 5 colores y el otro color en un segundo grupo, ofreciendo 25 combinaciones de 2 colores. El primer grupo de colores en orden es blanco, rojo, negro, amarillo y violeta. El segundo grupo de colores en orden es azul, naranja, verde, marrón y gris. Entonces las 25 combinaciones se muestran pues en la imagen que vamos a ver a continuación y también se detalla en la tabla posterior desglosando las combinaciones de colores para cada cable, para el 1 y el 2 y el número pues par, que es lo que vemos aquí. Entonces tenemos 2 grupos, de esos 2 grupos que son estos, cada uno pues se combina con los del segundo grupo. El primer grupo que teníamos era el blanco. Entonces vamos a tener que el blanco se va a combinar con el azul, blanco con naranja, blanco con verde, blanco con marrón y blanco con gris, que es lo que dice aquí. Azul, naranja, verde, marrón y gris. Y luego el segundo color del primer grupo, que es el rojo, entonces se va a combinar con rojo con azul, rojo con naranja, rojo con verde, rojo con marrón y rojo con gris. Y luego así sucesivamente, negro con azul, negro con naranja, negro con verde, negro con marrón y negro con... Y luego amarillo con azul, amarillo con naranja, amarillo con verde, amarillo con marrón y amarillo con gris. Y así para todos los colores. Es lo que vemos en esta tablita hasta obtener pues las 25 combinaciones de colores. Y luego pues ya vemos aquí el, los pares trenzados, que sería pues el blanco con el azul. Ese es el 1. Luego el 2, el blanco con el naranja. Luego el 3, el blanco con el verde. Luego el blanco con el marrón y el blanco con el gris. Ahí tenemos los 5 pares. Luego los otros 5, que sería el rojo con el azul, el rojo con el naranja, el rojo con el verde, el rojo con el marrón y el rojo con el gris. Y de esa manera pues se obtienen los 25 colores. Entonces pueden existir pues más de 25. En el caso de la fibra óptica, la norma TIA 598C define pues este orden. Es normal que una mano verde mezcle la fibra multimodo de 50 de 125 micrones y 62.5 sobre 125 o las fibras monomodo e incluso los cables multifibras que pueden consistir en decenas y cientos de fibras. Afortunadamente existen sistemas diseñados para abordar estos problemas, como el TIA EIA 598, que es el sistema más reconocido por todo el mundo e incluye códigos de colores de fibra óptica para diferentes tipos y números de cable de fibra óptica, los cuales nos ayudan a identificar un cable de fibra óptica por medio de su cubierta, amortiguador, tubo conector, etcétera. Es lo que vemos aquí. Tenemos azul, naranja, verde, marrón, gris, blanco, rojo, negro, amarillo, violeta, rosa,
agua marina. Este en el primer color de la chaqueta. Luego el color de chaqueta, este ya es coloreado. Azul con un trazado negro. Naranja con trazado negro. Verde con trazado negro. Y así pues estas son las normativas que se siguen para uno poder pues identificar los diferentes tipos de conexiones. En el caso de que una fibra incluya pues más de diferentes filamentos de fibra óptica. Entonces, en el caso del código de color para la chaqueta exterior de la fibra óptica, se pueden usar chaquetas exteriores o estampadas de colores en los cables de fibra de plantas y locales externos, por ejemplo, cables de distribución de fibra, cables de conexiones de fibra óptica. En el IATIA 598, el código de color de la fibra define pues el color de la chaqueta para diferentes tipos de fibra, que es lo que mencionábamos anteriormente. El naranja para fibra multimodo y el amarillo para fibra monomodo. Entonces aquí tenemos pues algunos detalles de lo que abordan los estándares. Por ejemplo, para la fibra óptica existen diferentes estándares, el OM1, OM2, OM3, que son pues que pueden variar en cuanto al tamaño del núcleo de la fibra y a la capacidad que cada una de estas pues tiene. OM3 y OM4 son más recientes y por lo tanto van a tener procesos de fabricación más rigurosos que tienen como beneficio pues la transmisión de mayor cantidad de información o de mayor ancho de banda en el caso de la fibra óptica. Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de fibra y el código de colores que va a depender pues de las aplicaciones no militares, aplicaciones eh, militares. Entonces, por ejemplo, tenemos el OM1, que es una fibra de un grosor de 62.5 de 125 micrones para fibra multimodo. Entonces tenemos que puede ser naranja, gris, y luego tenemos el OM2, que es de 50 sobre 125 micrones, también para multimodo, es naranja y pues naranja. Y luego tenemos el OM3, que es de un grosor de 50 sobre 125 micrones eh, y puede pues utilizarse en fibra multimodo y puede tener pues colores de agua marina y o indefinido. Y el OM4, que son fibras de 150 sobre 125 micrones y, y se pueden implementar en fibras y monomodo y que transmiten pues señales a través de láser y también puede usarse pues en fibras multimodos. En el caso de la fibra óptica, recordemos que estas pues para transmitir señales utilizan las transmisiones de pulsos de luz. La fibra multimodo usa emisores basados en LED. La monomodo emplea emisores basados en láser. Entonces, en el caso eh, de la fibra óptica, generalmente a veces se puede interconectar a un equipo, eh, a un transceiver, por ejemplo, en este caso, este es un transceiver, que el transceiver lo que hace es pues convertir una señal, puede ser que aquí reciba una conexión basada en cobre que transmita señales eléctricas y luego el transceiver se encarga de convertir esa señal eléctrica en una señal luminosa que pueda ser transmitida a través de una fibra óptica y luego en el otro extremo pues ocurre el proceso inverso. El transceiver convierte de señal óptica a una señal eléctrica, que es lo que vemos aquí. Eso porque generalmente a veces no, los equipos pues puede ser que no cuenten con, eh, por ejemplo, nosotros donde yo trabajo,
tenemos enlaces de datos, donde el proveedor de los enlaces de datos nos provee conexión de última milla basada en fibra óptica, pero nuestros equipos, nuestros routers, no tienen módulos de fibra óptica. Entonces la conexión realmente termina en un ODF. Luego del ODF sale un patchcore que se conecta pues a un transceiver. Luego el transceiver se conecta por el otro extremo con un cable de cobre, y ese cable de cobre pues va hacia el puerto del router donde se recibe la señal. Entonces el transceiver hace la conversión de la señal óptica a eléctrica o viceversa. En el caso de la fibra, esta se puede clasificar de acuerdo con el estándar EIA-TIA 568B1. Eh, Puede ser por el núcleo o el recubrimiento de la fibra. Podríamos tener pues fibra multimodo o fibra monomodo. Por el tipo de construcción, de cómo está fabricada, la fibra óptica puede ser time buffer o lost tube. Y por el uso, puede ser fibra para interior, fibra para exterior o para aplicaciones especiales, como el que mencionábamos anteriormente, la fibra para las interconexiones de cables submarinos, por ejemplo. Entonces puede haber diferentes tipos este son algunos de los tipos de clasificaciones para la fibra óptica. Para interior, si es una fibra que vamos a utilizar para interconectar pues dentro de nuestras infraestructuras de redes. Pero si vamos a interconectar edificios donde el cable puede estar pues a la intemperie, entonces en ese caso pues sería la construcción del cable diferente, porque tiene que soportar agua, sol, altas temperaturas. Entonces por eso podemos tener pues estos tipos de clasificaciones. Entonces en el caso de la construcción de la fibra que mencionábamos, que puede ser Team Buffer o Time Buffer o Lost Tube, eh, Lost Tube se conoce pues como cable holgado. Está diseñado para soportar temperaturas exteriores y condiciones de humedad elevada. Las fibras están encapsuladas de manera holgada en tubos buffer llenos de gel para repeler el agua, y son recomendados para el uso entre edificios que están desprotegidos de elementos exteriores. Entonces, estos son ejemplos de imágenes sobre lo que es la construcción de este tipo de fibra óptica. Otra clasificación que podemos tener de acuerdo pues a lo que son las normas ISO y TIA, estas pues dependen de los diferentes diámetros del núcleo de la fibra o de el desempeño que puedan tener pues la fibra óptica. Y en ese caso pues tenemos estas categorías, que son OM1, que es una fibra de 62.5 a 50 sobre 125 micrones. Puede desarrollar transmisiones a 200 MHz por kilómetro, aproximadamente por 850 eh, nanómetros. La OM2, que es de 62.5 o 50 sobre 125 micrones, que desarrolla pues transmisiones en la frecuencia de 500 MHz por kilómetro. OM3, que es una fibra de 50 sobre 125 micrones, puede transmitir hasta tasas de 1500 MHz por kilómetro. Y el OS1, que es una fibra pues más pequeñita de 8.3 sobre 125 micrones, y pues tiene pues tasas prácticamente ilimitadas. Esas son otro tipo de clasificación que podemos encontrar en cuanto pues, a los componentes, en este caso, en medio de la fibra óptica.
En el caso de la fibra óptica multimodo, el núcleo de la fibra pues un poco más grande. Se dice que puede ser entre 50 a 62.5 micrones y utiliza un recubrimiento de 125 micrones. De ahí pues estos dos componentes que mencionábamos aquí. 50 es el núcleo y 125 pues el recubrimiento. En el caso de la fibra óptica multimodo, entonces como podemos ver en esta figura, entonces varios haces de luz pueden atravesar pues el núcleo de la fibra, de ahí pues el nombre de multimodo, porque transmite múltiples haces de luz a diferentes ángulos. Entonces, como existe esa transmisión, pueden haber pues algunas pérdidas producto pues de efectos ópticos como la refracción o la dispersión de las señales eh, que pueden obstaculizar y lo cual pues eh, impide de que las señales viajen pues a mayor distancia, como en el caso de la fibra monomodo, que pues al solo transmitir un solo haz de luz sobre el núcleo de la fibra permite pues una transmisión de señales a mayor distancia. En el caso de la fibra single mode o monomodo, tiene un núcleo de 8.3 micrones y una recubierta de 125 micrones. En este caso podemos ver que el núcleo de la fibra únicamente es atravesado por un solo haz de luz, o sea, un solo modo de propagación. En el caso de las fibras ópticas para interiores podemos encontrar fibras fan out, breakout, plenum y riser o FNR, que son pues diferentes tipos de fibras que se pueden usar en la parte interior de las infraestructuras de redes. También podemos tener fibras para conexiones para exteriores. Y en el caso de este tipo de fibra podemos tener las aéreas. En el caso de las aéreas, estas pueden incluir pues elementos como un mensajero, que es un cable generalmente de cobre, que va a mantener fijo la fibra para evitar pues que la fibra pues esté muy susceptible a movimientos y que puedan afectar pues las transmisiones de las señales luminosas a través del núcleo de la fibra. Podemos tener pues la DSS, las fibras para eh, interconexiones subterráneas que pueden incluir pues otros componentes de reforzamiento como el acorazado para evitar pues que la fibra pueda dañarse rápidamente. Y también pues existen fibras para lo que es el enterrado utilizando pues lo que son ductos. Esas son pues diferentes tipos de fibras que podemos encontrar en los medios para exteriores, en el caso de fibra óptica. Y aquí podemos ver pues una conceptura de lo que es la construcción de una fibra óptica aérea. Entonces, como les mencionaba anteriormente, esta incluye pues el mensajero, luego tiene una chaqueta exterior, un cordón de apertura. Ese cordón lo jalamos, entonces podemos romper pues, la chaqueta exterior. Luego tiene una chaqueta de refuerzo, un bloqueador de agua y luego pues vienen los tubos rellenos de Helms y dentro de ellos pues incluyen pues las fibras de 250 micrones y entre ellos pues incluye pues un dieléctrico central. En el caso de la fibra óptica para enterrado directo, tenemos que esta incluye pues una chaqueta reforzada, luego tenemos la armadura de acero, el cordón de apertura, la chaqueta de refuerzo, el bloqueador de agua, los tubos de relleno y la fibra pues de 250 micrones y el del dieléctrico central. Podemos ver que varios
varios filamentos de fibra pueden incluir y que estos incluyen pues colores diferentes también para cada uno de los filamentos de fibra y que estos puedan pues, ser identificados. Entonces, como podemos ver, esto incluye pues un proceso de construcción de mayor refuerzo, producto pues que va a ser una fibra que va a estar pues prácticamente enterrada sobre la tierra sin ningún tipo de protección. En el caso de la fibra time buffer, eh, eh, puede existir para interiores como para exteriores. Time buffer externo protege cada fibra con un espacio de 900 micrones. La chaqueta es de fácil de pelar y de acabar. Los tubos flojos, solo para uso exterior. Cada fibra tiene típicamente una cubierta de acrilato de 250 micrones, coloreado pues según el estándar. Y requiere un breakout kit para la terminación adecuada pues de los cables. Aquí podemos ver pues un ejemplo de cómo está construida la fibra time buffer. Tiene una chaqueta de 2.4, aproximadamente de 3 milímetros. Luego utiliza pues una protección amarilla, de arámido, la protección de arámido, una protección de acrilato de 250 micrones. Luego tiene pues el tubo, el time buffer de 900 micrones y luego pues viene lo que es la fibra óptica, que en este caso sería de 125 micrones. En el caso de los tubes, vemos que esta tiene pues una chaqueta exterior, como esta generalmente puede ser para exterior, entonces tiene esa chaqueta protectora, luego tiene el tubo, luego pues dentro del tubo flojo incluye pues gel y luego pues los filamentos de fibra óptica de 125 micrones hasta 250 pues micrones. Y las longitudes de ondas que se pueden utilizar para las transmisiones de las señales en fibras multimodo y monomodo, por ejemplo, en 850 eh, eh, nm en multimodo hasta 1300 nm o 1310 nm en monomodo y 1383 nm monomodo y hasta 1550 en monomodo. Esas son pues las longitudes de onda que se suelen emplear tanto en monomodo como en multimodo para las transmisiones de las señales ópticas. Bien, por hoy vamos a quedar hasta en esta parte, luego vamos a continuar con los comentarios pues relacionados con la parte de fibra óptica.